Los Ángeles, años 50. En esta época, Hollywood solo tiene una obsesión: exportar el sueño americano para luchar contra los malvados comunistas. Los héroes de las películas de ciencia ficción suelen ser estadounidenses orgullosos que luchan contra alienígenas o monstruos, lo que refleja las ansiedades relacionadas con la Guerra Fría y una posible catástrofe nuclear. Cuando la nueva película de Alfred Hitchcock se proyectó en las pantallas en 1960, desentona. No era ni una película de cine negro, ni una película de ciencia ficción, ni una película de terror como tal, una especie de thriller psicológico salido de la nada. El estadounidense Patrick McGilligan es la referencia cuando se trata del maestro del terror, Alfred Hitchcock. Psicosis es una película histórica. Es un film de referencia, porque su protagonista pasó a ser un modelo a seguir para otros guionistas. El tipo de personaje que se vuelve muy familiar y que el público nunca puede olvidar. Norman Bates es, en cierto modo, el primer asesino en serie moderno, tanto en la novela como en la ficción. Es una especie de antepasado, a pesar de que antes existió Jack el Destripador, pero es el antepasado de nuestros asesinos en serie modernos. Es decir, la persona corriente que comete actos de locura y tiene un ritual macabro. También es un personaje que ha sido adaptado, filmado innumerables veces desde 1960. El último Norman Bates, por el momento, es él, Freddie Highmore. Él es el protagonista de la serie Bates Motel, que repasa los orígenes del personaje. Nos resulta interesante mostrarlo de este modo. Sonriente, relajado. Para mí es más interesante interpretarlo. Sabemos qué pasará, las situaciones trágicas que se avecinan, de las que aún no es consciente. Y en la serie, cuando sonríe sin segundas intenciones, el público sabe que detrás de esa sonrisa se esconde el asesino, en el que pronto se convertirá. Norman Bates, un nombre que todavía suena como el sonido de una puñalada en la carne, un personaje que no nació de la imaginación de Hitchcock. Norman Bates. Su nombre aparecía unos años antes en una novela de Robert Bloch, autor de novelas policíacas y cuentos fantásticos. Stefan Bourgoin, escritor especializado en el estudio de asesinos en serie, conocía bien a Robert Bloch. Después de varios encuentros, los dos hombres se hicieron amigos, hasta el punto de que el escritor aceptó ser el padrino del hijo de Stefan Bourgoin. Robert Bloch, en 1957, vivía en Wisconsin, en una aldea situada a unos 60 kilómetros de Plainfield, Wisconsin, donde siguió a Ed Gein. Ed Gein, un granjero anónimo de aquella zona, sirvió como modelo principal para el personaje de Norman Bates. Ed Gein es un hombre que nació en 1906 en los Estados Unidos y creció en una familia con muchos problemas. El padre era un alcohólico que estaba siempre desempleado y que pegaba a su esposa. La mujer rodaba por el suelo gritando y pidiendo al Señor que matara a su marido lo antes posible. Pasó su primera infancia en una granja. Luego sus padres cambiaron de profesión y compraron una carnicería. Y así Gein comenzó cuando tenía 6 o 7 años a ver escenas sangrientas todos los días. Veía a su madre descuartizando cerdos y arrancando vísceras. Era un espectáculo cotidiano para él. Ed Gein esconde un oscuro secreto. Desea violentamente en lo más profundo de su ser convertirse en mujer.
Pero en lugar de limitarse a ponerse medias y un vestido tranquilamente en casa, prefiere celebrar ceremonias macabras en un cementerio cercano. En las tumbas, Guin buscaba algo fundamentalmente simple, es decir, quería transformarse en mujer, por lo que recuperó los rostros, por supuesto, de aquellas mujeres que había seleccionado. Le sacaba los pechos, le sacaba las vulvas y luego se hacía máscaras y un torso con varias piezas con las que se vestía en las noches de luna llena e iba a bailar a su jardín y al bosque. El cementerio pierde pronto interés para Ed Gein, que pasa a atacar a las mujeres que lo rodean, que esta vez están muy vivas. Podemos contar una decena de víctimas sumando todas las desapariciones y todos los cadáveres encontrados cerca de su casa para los que nunca ha habido una explicación. Tras su detención en 1957, la atrocidad de los crímenes horrorizó a los estadounidenses. Ed Gein se convirtió inmediatamente en una leyenda terrorífica, alimentada por una prensa fascinada. Como un personaje de un cuento de terror, llegan a dedicarle rimas y canciones infantiles. Ed Gein, asesino y a la vez manitas, no dudó en crear objetos cotidianos con la piel de sus víctimas, como esta silla de cuero. La imaginación del escritor Robert Bloch, que se quedó atónito al saber que estos crímenes ocurrieron a pocos kilómetros de su casa, se puso en marcha. Esta noticia lo impresionó de inmediato. Y en 7 semanas, sin interrupción, terminó la novela Psicosis. En estas imágenes extraídas de los archivos personales de Stéphane Bourgoin, Robert Bloch confiesa sus sentimientos sobre la fascinación de los medios de comunicación estadounidenses por los asesinos en serie. Tengo la impresión de que los medios de comunicación, hasta cierto punto, son responsables de explotar el fenómeno de los asesinos en serie. También vemos que hay mucho sensacionalismo en torno a estos casos, al igual que muy poco pudor dramático en lo referente a la biografía o el comportamiento o actitud de tal o cual asesino. Fiel a sus convicciones, Robert Bloch no crea sobre el papel una simple copia de Ed Gein. Recoge algunos detalles horribles de su historia para inventar un personaje mucho más fascinante. Bajo su pluma, Ed Gein ya no es un granjero, sino el dueño de un motel que sufre de doble personalidad. Bautiza a su personaje ficticio Norman Bates, las 2 primeras palabras que el lector descubre al abrir el libro Psicosis. Norman, me explicó, se parecía a Normal, por lo que sería alguien normal en su anormalidad. Quería convertirlo en un hombre común y corriente. Bates, me explicó una vez, era un vecino del pueblo al que odiaba y que tenía 1 o 2 perros, no recuerdo, que ladraban todo el tiempo y que lo despertaban por la noche. Y cuando le pedía que callara a su perro o perros, la discusión se volvía un poco acalorada. Así que era una forma de vengarse de este vecino irascible. Terminó la novela en 1959. Sin embargo, a pesar de la atracción del público por las sórdidas fechorías de Ed Gein, Psicosis, el libro, es recibido con indiferencia. Pero una crítica extremadamente favorable aparece en el New York Times, un periódico que Alfred Hitchcock lee todos los días. El señor Bloch demuestra que una historia plausible de enfermedad mental puede aterrorizar y helar la sangre. En la década de 1950, Hitchcock tuvo una serie de grandes éxitos: La ventana indiscreta, Vértigo, Con la muerte en los talones,
Al mismo tiempo se divierte asustando a los espectadores con su programa de culto Alfred Hitchcock Presenta. En 1959 solo tenía un deseo: rodar una película con su equipo de televisión sin las limitaciones económicas de las grandes producciones. Con la novela Psicosis por fin encuentra su nuevo tema. Norman Bates le recuerda sobre todo a otro famoso asesino en serie de su Inglaterra natal, Jack el Destripador. El origen de la fascinación de Alfred Hitchcock por los asesinos en serie hay que buscarlo en su infancia, simplemente porque creció en el mismo vecindario que uno de los asesinos en serie más famosos de Gran Bretaña, Jack el Destripador. A pesar de que los hechos ocurrieron antes de que él naciera, nunca se detuvo a Jack el Destripador. Nadie lo identificó claramente. Sigue así a día de hoy. Su nombre sigue apareciendo en las conversaciones vecinales. Regularmente en su filmografía siempre regresa a Jack el Destripador de una forma u otra. Así que cuando empezó a leer la novela Psicosis de Robert Bloch en 1959, estoy seguro de que pensó: Hitchcock compra los derechos del libro inmediatamente. El agente de Robert Bloch recibe una oferta de $9.500 sin saber con quién está negociando. Hitchcock solía ocultar su identidad a la hora de comprar derechos. Así que el agente de Robert Bloch recibe una oferta a ciegas para adaptar la novela al cine. Le dijeron que se rodaría en blanco y negro, por lo que automáticamente pensó que era una película de bajo presupuesto, incluso si provenía de una gran compañía llamada Universal Pictures. El guión se mantiene muy fiel a la trama de la novela, pero hay un detalle crucial que cambia. En la novela, Bates es un hombre de unos 40 años, regordete e inquietante. Siguiendo una idea de su guionista Joseph Stefano, Hitchcock lo transformará en un joven muy limpio, el tipo de persona de la que podrías decir: oye, no mataría ni una mosca. Hitchcock dirige su mirada a un actor que empezaba a hacerse un nombre en la industria: el joven Anthony Perkins. Anthony Perkins no era un desconocido. Estoy seguro de que Hitchcock lo miraba por el rabillo del ojo y pensaba en él para un futuro papel. Y cuando surgió el proyecto de adaptación de Psicosis, estoy seguro de que su entorno y su principal consejera, su esposa, Alma, vieron inmediatamente en él al intérprete ideal que daría vida a Norman Bates en la pantalla. Al matrimonio Hitchcock le intriga la ambigüedad sexual de Anthony Perkins. Una impresión inquietante que servirá maravillosamente al personaje de Norman Bates. En ese momento, la sexualidad de Anthony Perkins no estaba clara. No sabíamos si era gay, bisexual o heterosexual, ni cómo se definía a sí mismo. Elegirlo fue una genialidad de Hitchcock. Es, en cierto modo, el asesino más justo que conocemos. Porque lo que representa, lo que nos dice, siempre se escenifica de una manera excepcional. Es decir, tiene una cabeza excepcional. Incluso se podría decir que una cara bonita en lenguaje cinematográfico. Tiene un temperamento excepcional. Está fuera de lo común. Está tan fuera de lo común que se lo perdonamos porque no es nuestro estándar. Pero hay mucho de él en nosotros. Me parece que no se ha hecho un asesino más insignificante. Me hace pensar en esos reportajes cuando se entrevista a alguien que ha resultado ser un terrorista peligroso o un asesino. ¿Qué vieron los vecinos? No, era simpático, sí, saludaba todas las mañanas. Siempre tenemos esa retroalimentación. Para la protagonista femenina, Alfred Hitchcock quiere a la estrella Janet Leigh. Lo tiene todo para complacer al cineasta: rubia, belleza fría, fantasmal. En esta película quería llevar más allá los límites de lo políticamente correcto de la época. Una cosa que atrajo al público fue ver a Janet Leigh en sujetador en el cartel de la película, algo que nunca se hacía, y sale 2 veces en sujetador. Luego mostró una cisterna de inodoro que se usó en la película. Eso tampoco se hacía.
Pero la última genialidad de Alfred Hitchcock fue eliminar al personaje interpretado por Janet Leigh tras solo 30 minutos. Primero tenemos a Marion Crane, que huye con el dinero robado. Nos compadecemos de ella, la seguimos, esperamos que se libre y ¡ala! La asesinan tras 20 minutos de película. Sí, los espectadores se quedan totalmente estupefactos, porque estamos acostumbrados a identificarnos con el personaje principal que está presente en la pantalla durante 20, 25 minutos, y de repente la heroína desaparece. Es asesinada de una manera muy violenta. Y lo que pensábamos que era el recurso dramático de la película, es decir, el robo del dinero, desaparece por completo. A continuación, Hitchcock consigue inclinarse hacia Norman Bates, y luego nos compadecemos de Norman, que en ese momento se nos aparece como un pobre niño que intenta arreglar las porquerías que ha hecho su madre y limpiar la sangre y deshacerse del cadáver. El rodaje va a toda marcha, y en pocos meses, a finales de 1959, la película ya está en la lata. Hitchcock solo tenía una cosa en mente: preservar el misterio que rodeaba a Norman Bates y el mal que lo corroe. Destripar su doble personalidad sería matar el suspense de la película y el giro final. Para evitar filtraciones, Hitchcock ordenó a su asistente que comprara todos los ejemplares de Psicosis disponibles en las librerías. Y para mantener vivo el misterio se inspiró en su alter ego francés, Henri-Georges Clouzot. Cuando Clouzot estrenó su película Las Diabólicas en 1955, Hitchcock se dijo, no está mal. Cuando se estrenó Las Diabólicas, en los carteles, Clouzot pedía directamente al público que mantuviera la trama en secreto. No sean diabólicos. No acaben con el interés que sus amigos podrían sentir por esta película. No les cuenten lo que han visto. Gracias por su parte. Para el estreno de Psicosis, impresionado, Hitchcock hizo exactamente lo mismo. Así disfrutará más de Psicosis y, sobre todo, una vez haya visto la película, no cuente el final. No tenemos otro. Clouzot inspiró el trabajo de Hitchcock. Y a la inversa, Vértigo y Las Diabólicas salen de la obra del mismo autor francés, Boileau-Narcejac. Misterio, sexo y thriller inquietante. Todos los ingredientes están ahí para hacer de Norman Bates el icono del crimen en que se convirtió desde el estreno de la película. Pidieron a todos los críticos de cine que les enviaran sus críticas antes de que aparecieran en los medios de comunicación. Y hubo un verdadero apagón sobre Norman Bates y su madre, por lo que las expectativas son absolutamente extraordinarias. Desde las primeras sesiones hay colas gigantescas. Cuando se estrenó Psicosis en 1960, fue como si cayese un rayo en el paisaje cinematográfico de la época. Fue un gran éxito al momento. Todo el mundo hablaba de la polémica, de la película, los periódicos, la televisión. Algunos condenaban la película, pedían explicaciones a Alfred Hitchcock, otros pregonaban su ingenio, a otros les parecía inmoral. Hubo un antes y un después de Psicosis. Y esto es gracias o a causa de su protagonista principal, Norman Bates. Psicosis se convirtió rápidamente en el mayor éxito de Alfred Hitchcock y la película quedó justo detrás de Ben-Hur en la recaudación en taquilla del año. Producida por menos de $1 millón, la película recauda 50. 22 años después, en 1982, el cine de terror sangriento está de moda. Universal Pictures está trabajando en Psicosis 2, obviamente con Anthony Perkins como Norman Bates, quien después de dejar el manicomio regresa a su motel. Pero como era de esperar, aún no se ha curado del todo. La película recauda $35 millones en taquilla. Así que listos, los productores lanzan en 1986 Psicosis 3 con, por supuesto, Anthony Perkins en una película en la que Norman Bates vuelve a ser normal. Pero su madre ha perdido la cabeza otra vez.
Esta vez sobredosis de Bates. Entonces, en la televisión, en 1990, nace Psicosis 4, con por supuesto a Anthony Perkins como el viejo Norman y el pequeño Elliot de E.T., el extraterrestre, en su versión adolescente. Un adelanto de la serie Bates Motel. El escritor Robert Bloch ni siquiera se molesta en ver estas secuelas hechas sin su consentimiento. Robert Bloch se siente agraviado al darse cuenta de que a él, que nunca ha tenido una gran opinión de Hollywood, le van a robar su trabajo, su personaje, la psicología de su personaje, sin que tenga voz ni voto, sin que tampoco reciba ningún derecho de autor sobre este personaje. Lo cual suena alucinante, pero así son las cosas. Así que decide, entre comillas, vengarse, escribiendo una secuela de Psicosis y luego una tercera secuela de Psicosis. En su novela, Psicosis 2, se venga a su manera de la industria de Hollywood, sumergiendo a Norman Bates en medio del rodaje de una película sobre su vida. Cada personaje es admirablemente masacrado. Norman Bates da un giro casi experimental cuando Gus Van Sant aborda un remake casi plano a plano, esta vez en color, de la película Psicosis en 1998 con Vince Vaughn como Norman. Pero el experimento no triunfó en taquilla, solo recaudó $21 millones y su presupuesto había sido de 60 millones. Creo que la película de Gus Van Sant demuestra una cosa fundamental, que solo puede haber una psicosis. Aunque solo haya una psicosis, Norman Bates regresa con éxito a la televisión con la serie Bates Motel, a partir de 2013. Pero el éxito de una película estrenada hace más de 50 años no basta para explicar esta fascinación por Norman Bates que sigue tan viva. Norman se ha convertido en un icono al estilo de Marilyn. Un icono cuya cara no dudamos en tatuar en nuestro cuerpo. Y hay otras pistas mucho más simbólicas que han convertido a Norman Bates, este esquizofrénico tan inquietante como seductor, en un icono criminal inolvidable. Norman Bates es inseparable de su motel, un verdadero segundo personaje de la película Psicosis que participa en la leyenda de su héroe psicópata. El motel que aparece más que nunca como el lugar de todos los terrores Made in USA, donde acechan los monstruos del pasado y del inconsciente. En 1960, en un tráiler hilarante, Vancouver en la actualidad, su ciudad, su mar, sus montañas y su clima a veces esquizofrénico, que pasa del hermoso sol helado del invierno a lo que los canadienses llaman la West Fog, traducido la niebla de la costa oeste. Aquí es donde se rueda la serie que modernizó el personaje de Norman Bates. Los productores del programa de televisión entendieron el lugar preponderante del motel en el imaginario que rodea a su héroe al nombrar la serie sin rodeos. Hoy en día, el clima local es el reflejo perfecto de la mente torturada de Norman. Hace mucho frío. No es algo que se le pueda decir a la cámara. Pero les gusta rodar en invierno en Vancouver. Esto le da a todo el conjunto una atmósfera sombría propicia para la tragedia, con un cielo bastante pesado que te pone en el estado de ánimo de la serie. La serie se centra en la adolescencia de Norman Bates. Su madre, Norma, está vivita y coleando. Esta inquietante precuela de Psicosis se desarrolla en nuestra época. La primera vez que ves el cartel del motel y luego la casa frente a ti parece sacada directamente de la película de Psicosis. Te sientes como si fueras parte de la historia del cine. Y eso es lo curioso de los platós de las series de televisión. Miramos la construcción de los decorados, les decimos a los demás, ¡oh, mira! Han añadido el cartel Wi-Fi gratis en el motel. Y cuando grabamos los interiores en el estudio, nos sentimos un poco como en casa y recordamos todas las escenas que tuvieron lugar desde el comienzo de la serie. El origen de la palabra motel es fácil de encontrar. Es la fusión de las palabras motor y hotel. Un motel es de hecho un concepto extraño que se originó en los Estados Unidos y que permite estacionar justo enfrente de su habitación para estar listo para salir a primera hora. Mark S. Freeborn es el decorador principal de la serie Bates Motel.
La serie o el decorado deben enfatizar imperativamente la locura del personaje. Él lo sabe bien. Trabajó durante 4 años en la serie Breaking Bad. En cierto modo, el motel nos lleva a la época dorada de los Estados Unidos. El motel era como un faro en la noche, un segundo hogar lejos del hogar. Nos habla de comodidad y protección. El motel ocupa un lugar especial en la mitología estadounidense porque América es un vasto continente. Y la idea del sueño americano es poder ir a cualquier lugar que quieras en cualquier momento, en total libertad. Todos los estadounidenses conocen la sensación de entrar en un motel un poco extraño, en medio de la noche. Por lo que el motel es como una especie de santuario. Y lo que siempre te encuentras en tu camino son esos pequeños moteles baratos para alojar a tu pequeña familia 1 o 2 noches de camino a las vacaciones. Muchas cosas han cambiado de forma significativa desde los años 50, pero sigue siendo un elemento existente. Los moteles abandonados fascinan muchísimo a los turistas y a mí también. Con el paso de los años, los moteles perdieron su esplendor rápidamente. Baratos y prácticos para mantener el anonimato, se convierten rápidamente en el refugio ideal para los forajidos. En la década de 1950, el FBI inspeccionó todos los moteles del país para vigilar de cerca a los ciudadanos que podrían suponer algún problema. Son sitios que están en las afueras, y en esos sitios apartados es precisamente donde las reglas se rompen. Es posible que puedan pasarnos cosas buenas, pero también las peores. Además, son lugares que se asocian a cosas ilegales en el sentido de transgresión, en el sentido de ilegitimidad. También son lugares de encuentros sexuales. Nadie queda con su marido o su esposa en un motel. Asociar la fiebre asesina de Norman Bates con su motel, tan reconocible y tan íntimamente ligado a la mitología estadounidense, es una de las genialidades de sus creadores. El motel es un lugar de paso. Nos quedamos allí por una noche, si tienes la suerte de sobrevivir, especialmente en el Bates Motel. Estos planos rápidos requirieron 7 días de trabajo en un rodaje de 3 semanas, más de 70 tomas y más de $60.000. Un trabajo colosal para 45 segundos de película, que muestra la importancia fundamental de esta escena a los ojos de Hitchcock. El espectador, en la posición de voyeur, que mira viciosamente a esa mujer desnuda a la que asesinan en la ducha, se convierte, a través de su cámara, en su asesino y verdugo. Se convierte en Norman Bates. No diría que Hitchcock sea retorcido, diría que es muy listo. Nos pone en una posición extremadamente incómoda. ¿Y si fuéramos como el asesino, capaces de desencadenar esa violencia, ese impulso? Creo que sí, que nos involucra de una manera inquietante y puede ser agradable, que es quizá lo más inquietante de todo. Estamos realmente en una especie de penetración en el sentido más intenso de la palabra. Es un martilleo, estamos en un aprieto.
pero en el sentido más cruel, más avanzado de la palabra. Ya no estamos en la pequeña muerte, estamos en la muerte concreta. Penetra, corta, la sangre emana. Es la metáfora de otra cosa que chorrea. Muy sexual, por una vez, pero podemos hacer una película con eso. Y tal vez imaginamos más de lo que vemos. Creo que esa es la gran fuerza de esta escena. En realidad no se ve mucho. La secuencia de la ducha es bastante sorprendente por el montaje. En aquel entonces era relativamente raro ver una edición tan espasmódica, tan estridente. Y la brutalidad de la edición nos hace pensar que la secuencia es mucho más violenta de lo que es en realidad. Digamos que es algo que nos golpea en la cara. No hay otra forma de expresarlo. Con esta escena, Alfred Hitchcock se burla de la censura cinematográfica, impuesta por el muy estricto Código Hays, que garantizaba los valores de la América puritana hasta la década de 1960. Los censores empezaron a hablar de esta escena y Hitchcock los tranquilizó. No se verá nada en absoluto, nada de desnudos. Y hoy en día todo el mundo sigue diseccionando esta secuencia. Todo el mundo estudia cómo la filmó Hitchcock, cómo la editó y la dirigió. Sientes que estás viendo senos cuando en realidad no se ve nada en absoluto. Crees que lo ves todo. Vemos que la cortina se mueve, pero cada vez que cae una puñalada cambia el plano. Parece que hemos visto la puñalada cuando no hemos visto nada. Solo ves la sangre al final fluyendo, pero nada más. Y el blanco y negro fue muy útil en ese momento, porque les permitió usar chocolate derretido en este caso, para dar la consistencia de la sangre. Pero no era sangre, obviamente. Pero lo más sorprendente de esta escena es que no es el intérprete de Norman Bates, Anthony Perkins, quien sostiene el cuchillo. El actor, que tuvo que quedarse para una obra de teatro en Nueva York, fue sustituido por su doble de iluminación. Al final de su vida, el actor declaró: «Es bastante extraño haber estado identificado con esta secuencia toda tu vida, sabiendo que era mi doble quien salía en la pantalla». Incluso hoy en día, la escena sigue siendo parodiada regularmente, como en esta reproducción fiel en versión Lego. Incluso sirvió para hacer comedia en esta serie francesa. Madame Hitchcock, une baignoire, ça coûte cher, surtout si on veut quelque chose qui a un peu d'allure. Et si on tournait la scène dans une douche? Oui, mais dans le scénario, il y a marqué une baignoire. Mais je me contrefous du scénario, mon petit bonhomme. Si ça coûte moins cher de tourner dans le trou du cul de Jennifer, on tournera dans le trou du cul de Jennifer, c'est clair? Je suis pas sûr qu'il y a assez de place. Últimamente fue Jamie Lee Curtis, la hija de Janet Leigh, quien parodió la escena de la ducha para la serie Scream Queens. En una foto en blanco y negro publicada en las redes sociales, sostiene con orgullo la foto de su madre. La serie Bates Motel obviamente se divierte con la fama de esta escena, haciendo esperar a los fans a medida que pasan las temporadas y que solo esperan una cosa: que la versión de Norman Bates de Freddie Highmore rehaga esta escena de antología a su manera. Sí, la escena de la ducha. En algún momento llegaremos, sí. Aunque creo que hacemos muchas referencias a Psicosis en la serie. Pero también tengo cuidado de que mi interpretación de Norman Bates no se compare constantemente con la de Anthony Perkins, para que no nos alejemos demasiado del universo de la serie. Creo que haremos la escena de la ducha, pero de una manera diferente a la de Psicosis. No trabajamos con la idea de recrear escenas de Psicosis y copiar planos de la película de Alfred Hitchcock. Un famoso escenario del crimen en un decorado igualmente icónico. Estos son los elementos que han convertido a Norman Bates en un verdadero icono que ha impregnado totalmente la cultura pop. Pero el personaje de Bates es, ante todo, un asesino sanguinario, y el origen de su mal es psicológico. Una doble personalidad que sigue alimentando el mito. Norman está muy unido a su madre.
¿Demasiado? Sí, quizá un poco. Es una historia de amor, en cierto modo. Van en sentido equivocado. Pero es una historia de amor inapropiada entre Norman y su madre. La leyenda de Norman Bates no puede separarse de la muerte de su propia madre, Norma, a la que encuentran momificada al final de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Esa cabeza, cuyos únicos vestigios de vida humana residen en este moño hábilmente peinado. Entre Norman y su madre, la relación era a vida o muerte. De hecho, era casi un poco más que eso. A finales de la década de 1950, fascinado por los mecanismos del inconsciente, Alfred Hitchcock encontró en Norman Bates el personaje que cristalizaría todas sus obsesiones: la locura, la frustración sexual y la violencia asesina. Obsesiones que se hacían eco de las del gran público. En aquel momento las teorías freudianas causaban furor. La gente no sabía hablar de otra cosa que del famoso complejo de Edipo, el deseo inconsciente de un niño de acostarse con el progenitor del sexo opuesto. Hitchcock eligió a un héroe psicótico por primera vez como héroe de su película. Eso solo se veía en películas de serie B, donde ya existían estos personajes esquizofrénicos. Pero dar vida a un personaje así, tan seductor, y convertirlo en el héroe de una película convencional, eso concretamente fue algo histórico. Si bien la relación problemática de Norman Bates y su madre es solo un elemento de la película Psicosis, la serie Bates Motel ha optado por convertirlo en su tema principal. Sí, claro. Hay algo freudiano en esta compleja relación, pero al mismo tiempo, esta relación es dual y va más allá de su amor por su madre. Y eso es lo interesante de la serie, que dependen el uno del otro. Hay barreras morales y sexuales que casi se rompen, en la cabeza de Norman al menos. Pero hay un vínculo extraordinario que los une y que va más allá del amor de Norman por su madre. Norma y Norman, un dúo tóxico donde la frustración y la promiscuidad sexual irán sumiendo poco a poco al joven Norman en la locura. Este dúo madre-hijo es psíquicamente peligroso en el sentido de que... ya es peligroso para cualquier joven que se convierta completamente en el objetivo final de su madre, su única razón para vivir, su pasión. Aquí, por una vez, el término castratrice adquiere todo su significado. Ella se lo ha cortado todo. Cualquier anhelo de independencia, de placer, de deseo, porque el deseo lleva a otra parte, te obliga a mirar lo que te rodea, a mirar a otras personas que no sean tu madre. Lo que me imagino de este dúo es que ella lo ha impedido todo. Sí, lo ha cerrado todo. Es una relación increíblemente compleja y es difícil saber quién está más perturbado de los dos, Norma o Norman, o los dos. Es complejo porque es una madre cariñosa, pero manipuladora, y la relación es casi incestuosa. Por ejemplo, hay una puerta que separa sus dos dormitorios. Pero hay una rejilla de ventilación entre ellos. Entonces, si hace ruido en la cama, se puede oír todo a través de esa rejilla. Es bastante inquietante. En la película Psicosis, el espectador no descubre hasta el final que Norman Bates acabó por matar a su madre, pero lleno de culpa, la diseca para tener la ilusión de su presencia. Esta monstruosa cabeza disecada, que aún se puede ver en el Musée de la Cinémathèque de París,
representa a esos animales congelados en el tiempo que se pueden ver en cada una de las salas de la casa de los Bates. La taxidermia, otro de los símbolos de los que se ha apoderado la serie Bates Motel. Es su hobby. La taxidermia es el pasatiempo de Norman. Ya sabes, todo el mundo necesita un pasatiempo en su mente. Pero es raro, ¿no? Sí. Podría haber jugado al fútbol con su madre, pero no lo hizo. Podría practicar a marcar goles con su madre, que intentaría atrapar los balones. Ojalá hubiera sido así. Pero ese no es el caso. Así que eligió la taxidermia. Tengo una teoría al respecto. Norman está obsesionado con ellos porque es un alma solitaria y le permiten tener contacto con seres de carne y hueso. Ya sabes, hay personas que se sienten más cómodas en compañía de criaturas muertas que vivas. Creo que es lo que le pasa a Norman. Sabe que estas criaturas disecadas no le harán daño. Por ejemplo, su primer trabajo fue disecar un perro atropellado. En cierto sentido, salvó a esa criatura. Al disecarla, Norman Bates salva a su madre, la hace inmortal. Luego desarrolla una triple personalidad. En los libros, las series o las películas, se va turnando entre el adolescente enamorado de su madre, su madre, y luego el Norman adulto que intenta administrar su motel lo mejor que puede, el lado más normal de su personalidad. Norman es fascinante porque en la superficie es un chico muy dulce, tiene un corazón bondadoso, que quiere una vida plena, una vida mejor que la de sus padres. Pero no puede. Algo está roto. Siempre hay zonas grises en Norman Bates. Zonas grises que están a la espera de ser exploradas. Su mente demente y torturada continúa viajando a través del tiempo. Hay muchas preguntas sin respuesta. Todavía no lo hemos dicho todo sobre Norman, especialmente en la serie. El nombre de Norman Bates está en la memoria de todos. Sin él no existirían el Club de la Lucha, ni Cisne Negro, ni antihéroes esquizofrénicos y asesinos. Hay pocos personajes de ficción que el público identifique de inmediato y que puedas preguntar en la calle quién es Norman Bates y que te respondan sin pensar. No digo que todo el mundo lo sepa, pero una gran mayoría sí. Eso nos indica su popularidad. Y cuando Anthony Perkins murió, estoy seguro de que los titulares de los periódicos decían: Norman Bates ha muerto. Norman Bates sobrevivió a su intérprete principal y continúa viviendo como Freddie Highmore. Estoy envejeciendo con Norman. Solo espero no acabar como él. La sonrisa de Norman Bates sigue siendo legendaria y podemos apostar a que aún no se ha dicho su última palabra.